o de estado gaseoso, teoría gaseosa, ¿verdad? Ya, entonces ya están fresquitos al menos en teoría. Vamos a ver una rápida introducción de lo que, bueno, yo lo tenía como apuntes. Bueno, para lo que yo pienso que es importante que sepan, porque el doctor va a hablar tanto de teoría que bueno, tal vez no va a entrar a esos exámenes. O sea, sí es importante que lo sepan, ¿no? Pero no, no tanto en su examen. ¿Ya? ¿Se puede ver? La pantalla se puede ver el PDF. Sí, sí, Ya, se ve. ya. Entonces, bueno, acá está lo más importante. Ya es como yo lo resumí en mi año del estado gaseoso. Ya su definición, como ya saben, es gas está en estado de agregación y en este va a presentar una gran cantidad de energía cinética, ¿ya? Así va a estar contenido en esta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que cuando nosotros tengamos una elevación de temperatura, dentro de esto va a haber un movimiento intermolecular elevado, ¿ya? Entonces van a ser directamente proporcional entre ambas, ¿ya? Para que lo sepan. También algunas cositas que las variables del estado eh, tenemos entre estos volúmenes, donde el volumen del gas va a ser igual al volumen del recipiente. Acá tienen su vaso, su tubo, lo que tengan, y cuando midan tienen que tener en cuenta el volumen que ustedes vean del recipiente, el igual va a ser igual el volumen del gas, ¿ya? O sea, es lo mismo. También las temperaturas, tienen que saber la conversión de eso. Tal vez ya lo saben, pero es bueno recapitularlo. Acá tenemos Kelvin en grados centígrados, cómo se hace la conversión, ¿no ven? Fahrenheit. Así que nosotros, más que todo en teoría gaseosa, siempre utilizamos en Kelvin, ¿ya? O sea que, por lo tanto, siempre tenemos que sumar 273, ¿ya? Cuando hacemos una comparación con grados centígrados, acá, como ven, se va a ir el 5, se va a ir el 5, y si queremos encontrar Kelvin, vamos a tener que sumar a lo que nos den el grado centígrados 273, ¿ya? O sea, no se olviden de eso. Siempre, o sea, la mayoría de las veces, si es que el problema, el ejercicio no te indique otra, eh, otra unidad de expresión sobre la temperatura, nosotros lo tenemos que expresar en Kelvin, ¿ya? O sea, socialmente. La presión, que como ya saben, acá la chanchita es la fuerza sobre el área, ¿verdad? O sea, esto es muy importante, eso también lo van a ver en física. También hacen ejercicios con esto. Así que sería bueno, no está difícil, es fuerza y está sobre el área, ¿verdad? O sea, no está difícil. Las unidades que tienen que saber, ya, o sea, esto apréndanse, memorícense, que una atmósfera es de 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera igual puede ser 760 torricelis y un milímetro es igual a un torrencel. ¿Ya? O sea, esas son las más importantes. Las más importantes de atmósfera, milímetros de mercurio. Ah, todos no son mucho, pero pues ahí les pesca el doctor. Ya, el PCI, que es 14,7. Eh, no lo utilizamos mucho, más que todos estos tres. Ya están con marcaditos, como lo ven. Acá tenemos que es la presión atmosférica o la barométrica. Estos, o sea, bien lo pueden llamar atmosférica, bien barométrica. No tiene un distinto. Aquí tenemos el aire, la superficie terrestre. Vamos a hacer una medición barométrica. Y podemos decir que a mayor altura hay menor presión atmosférica. Ya, y como para que sepan, la presión atmosférica en La Paz es 495 milímetros de mercurio, ¿ya? A ver, eso sí les debí decir el doctor. O sea, algo en sus palabras, viendo esto,
como les dijo el doctor, ¿cómo podrían definir presión atmosférica? No, para empezar, ¿qué es presión? Tiramos por paso. ¿Alguien? Auxiliar, la presión es la fuerza ejercida en un determinado área. Según también lo que hemos avanzado hoy día, por ejemplo, con la presión podemos convertir un estado gaseoso en un líquido, como por ejemplo lo que tenemos el gas de cocina. No, muy Es lo bien. que puedo resaltar, auxiliar. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Álvarez Poma, auxiliar. Ah, ya, John. Ya, muy bien, John. Sí, muy bien. Su compañero, a ver, ya con el doctor está entrando a teoría. Entonces, en una presión, podemos decir que un gas va a ejercer presión. ¿Por qué? Porque va a haber tipo un choque ya, o sea, de las moléculas, o sea, si están en un área cerrada, va a haber un choque de estas moléculas contra las paredes de este recipiente o en el interior del recipiente, ¿verdad? Y así la presión de este gas va a manifestar en diferentes posiciones, ¿ya? En diferentes direcciones. Y esto va a ser con igual intensidad en cualquier parte o interior del recipiente. Por eso decimos que presión es igual a la fuerza sobre el área. O sea, va a estar en cualquier área, la intensidad va a ser en cualquier parte del interior de ese recipiente, ¿ya? O sea, por eso, o sea, de aquí viene. O sea, imagínense eso. Entonces, alguien que me quiera decir, entonces, ¿qué es presión atmosférica? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Cómo lo explicarían? Si alguien les pregunta, a ver, ¿qué es la presión atmosférica? Auxiliar, la presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera, es decir, por los gases presentes en el aire. Por ejemplo, mientras estamos más a altura, hay menos presión porque es un poco más alto. Y mientras estamos más bajo, por ejemplo, sobre el nivel del mar, la presión es mucho más alta. Puede ser auxiliar. Muy bien. Sí, muy, muy bien. Ay, qué bueno, no tienen la idea. Eh, Saber cómo puedo contactar contigo. Sí, está muy bien, que o sea, la presión atmosférica es más que todo se origina debido a la presión o al peso más que todo del aire que va a actuar sobre un cuerpo. Este cuerpo que está obviamente ubicado en una superficie terrestre, ¿verdad? Y como su compañero Johnny, ¿verdad? Eh, Sí, Dijo auxiliar. que cuando la presión va disminuyendo, va a aumentar la altitud. O sea, cuando estamos más altos, la presión va a disminuir. ¿Ya? Y eso es igual ocurre inversamente eh, cuando estamos a menor altura, la presión aumenta, ¿verdad? O sea, es por eso que el nivel del mar siempre lo tomamos a 760 milímetros de mercurio, es lo más bajo, ¿verdad? Y mientras vamos subiendo, en cambio, nosotros por, decimos, o sea, por eso dicen, están en la altura, es porque va aumentando la presión, va disminuyendo la presión, y esto es por eso que tenemos 495, ya va disminuyendo desde 160 a 495, es por eso que a muchos cuando vienen a la ciudad de La Paz no pueden respirar, ¿verdad? Y peor en el Illimani, que si no me equivoco, va por los 300, 330, va por ahí. O sea, es por eso que se quejan mucho de nosotros. La presión, o sea, el aire, va a ir rebajando, va a ir disminuyendo, ¿ya? Así que, por eso, chicos, ¿ya? Dato curioso. A ver, digamos. Ella. Aquí tenemos las presiones manométricas. No sé si esto entraron con el doctor. Igual les hace con dibujitos. No con un papel, no sé cómo lo hace el doctor. Yo lo puedo interpretar así. Hay 4 casos de las más importantes. Ya, o sea, para empezar tienen que tener en cuenta, uno, la densidad del mercurio es 13,6, ¿ya? Gramos sobre centímetro cúbico.
No se olviden eso. O sea, siempre van a tener que hacer alguna conversión y si no es el problema, el mercurio es como lo más utilizado como presiones, es 13,6, ¿ya? Así que eso, dato importante. Y aquí tenemos cómo lo vamos a correlacionar, entender qué es una presión manométrica y cómo debido a estos casos se van a generar muchos ejercicios. Ya en este aspecto cuenta con qué, con un gas que está contenido. Aquí puede ser en un recipiente, en ay, se me fue el nombre ahorita. Ya, pero está contenido. Ya, entonces acá hay un gas. Y va a ir acá y va a estar por un manómetro y esto va a estar ocupada o bien, ¿cómo decirlo esto? Va a tener una fuerza, ¿ya? De la presión atmosférica, ¿verdad? Acá una presión atmosférica va a estar en contra. Es como va a entrar por aquí y así, pero aquí el gas igual tiene, ¿verdad? O sea, cómo fluye, ¿ya? Y cómo fluye y cuánto se eleva, o sea, cuánto sube, cuánto recorre cuando está con una fuerza de la presión atmosférica. Ya aquí tenemos el primer caso, donde la presión atmosférica es igual a la presión de la absorbida, ¿verdad? O sea, lo que está, que va. Y siempre tienen que hacer una igualación. Ya miren, aquí en el primer caso es cuando cuando aquí está, digamos esto es mercurio. Está en el mismo nivel, tanto A como B. Entonces, ustedes, o sea, este es de los casos más fáciles, hacen una igualación. Por lo tanto, la presión de A va a ser igual a la presión de B. En la presión de A, ¿qué vamos a tener? ¿Qué lo empuja? ¿Qué hay antes de A? Por así decirlo en palabras sencillos, acá está el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno gaseoso. Entonces, en A, que lo impulsa es el hidrógeno gaseoso. ¿Y qué hay en B? ¿Quién es el que le impulsa, le da una fuerza? Es la presión atmosférica. Y como tenemos que hacer siempre una igualación, entonces decimos que la presión del hidrógeno gaseoso va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ya? Esto, el primer caso es cuando están en el mismo nivel, tanto A como B. Siempre tienen que hacer una igualación, ¿ya? Este es el primer caso, es el de los más fáciles. ¿Cuál es el segundo caso? Aquí ya digamos tenemos un gas, pero vean que ya en A y B, la cantidad de mercurio, en este caso digamos, tomamos el ejemplo, no están en el mismo nivel. B ha subido, se ha elevado un poquito más, o sea, tiene una mayor cantidad de acá, hasta llegar a la presión atmosférica. Ya es que aquí hay una altura que no sabemos cuánto es. Y hacen lo mismo, tienen que hacer una igualación, pero siempre tienen que hacer una igualación al mismo nivel. Ya aquí, como estaban en el mismo nivel, no hubo problema. Pero acá, no, miren, hasta acá, si vas a más arriba va a haber más mercurio, ¿verdad? De acá no podemos hacer porque aquí pues, el tubo ya no da. Entonces es preferible hacerlo de A, donde tanto A como B tengan el mismo mercurio. Entonces de A a B. ¿Qué tenemos en A? Como dijimos, el gas. Ya, o sea, no hay problema de eso. Pero en cambio, ¿qué tenemos del B? Tenemos uno que lo ejerce la presión atmosférica. ¿Ya? Y aquí la presión del contenido de lo que haya acá. Pueden decir aquí mercurio, que creo que puse de manganeso. Y esas las dos que le ejercen a B. ¿Ya? O sea, siempre hagan una igualación. Aquí era de la atmósfera y si no hay que de manganeso. Cualquier solución que ustedes les indique o lo que ustedes piensen que hay acá. Ya son lentes de mercurio. Entonces hacen la debida igualación como hicimos aquí. Entonces en la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de lo que haya acá. Ya de cualquier sustancia, gas que ustedes quieran. En el tercer caso es cuando en este caso A está más hacia el gas, o sea,
tiende a ir hacia el gas. Lo cual hacen lo mismo. Que hay en el lado de A, hacen igual a debido a igualación, o sea, tienen que estar en el mismo nivel. En este caso podemos medirlo de B, para que si hacemos de acá arriba, aquí faltaría de B, por lo tanto no valdría la pena. En B, hagan acá. Y hacen lo mismo, la debida igualación. ¿Qué tenemos en A? Tenemos el gas y la presión, ¿verdad? La manométrica. Ah, ¿verdad? Es manométrica. Más la presión del gas. ¿Qué tenemos en B? En B solo lo ejerce la presión atmosférica. Ya, aquí es del gas y la manométrica. Entonces, haciendo una debida igualación de A y B, tienen la manométrica más la del gas, que es parte del A, y la presión atmosférica, que es parte del B. Ya, o sea, estos son los casos más comunes, ya, lo que pueden encontrar. Hay otro caso, es el cuarto caso, perdón, donde, como ven aquí, ya está inclinado. Y cuando ven eso, no se asusten. Eso solo es hacer una simple de Pitágoras, ¿verdad? O sea, de seno, de alfa y saber. Y encontrar. Más que todo no es del seno. Depende también en qué ángulo está, o si está al otro lado, pero usualmente es así. Y ustedes tienen que sacar el lado, ¿ya? El lado opuesto del seno, ¿verdad? Que saben que seno sobre la hipotenusa, o en este caso la L. Y lo hacen. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Qué tenemos en el lado de A cuando hacen la debida igualación? En A tenemos del gas. Ya tienen del gas. Pero ¿qué tienen por parte de B? Tienen H. Eso que ustedes tienen que dar es H. ¿Y qué era H? Que ustedes cuando hagan su transformación es 1 sobre seno, ¿verdad? ¿Y qué más tienen? Siempre la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, cuando igualamos presión de A y presión de B, van a tener la presión del gas, que es por parte de A, y por parte de B que tienen H y más la presión atmosférica. ¿Y qué es H? Es 1 sobre seno, ¿verdad? O el lado sobre seno. L. Más la presión atmosférica. Ya, o sea, es cuando necesiten hacer un ejercicio, les dan la gráfica, siempre hagan esto. Ya, ese es el primer paso. Primer paso, cualquiera de los casos que tengan, siempre hagan esta igualación. ¿Qué tienen en el lado de presión de A y qué tienen en el lado de presión de B? ¿Ya? Y de ahí van a ver que van a poder encontrar, ahí van a poder ver qué tienen que encontrar, qué les falta, qué les está dando el ejercicio, qué dato. Así que para cualquiera de sus ejercicios, su primer paso es siempre hacer la debida identificación, la debida igualación. Eso no siempre es A o B, ustedes pueden como quieran nombrarlo, B, M, N, C, D, ya, o sea, pero háganlo la debida igualación. Las leyes ponderales, como ven, hay varios, donde uno, la temperatura es constante, la presión es constante, ¿ya? Eso se lo tienen que saber, ¿ya? Cada fórmula se lo tienen que saber. Y no es necesario, no, o sea, sí es importante el nombre de qué viene. En el proceso isotérmico es aquí cuando la temperatura es constante, ¿ya? O sea, la temperatura no cambia. Por lo tanto, va a ser la presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Acá como la temperatura va a ser constante, no se la coloca, ¿ya? Entonces solo se tienen que encontrar aquí en presiones y volúmenes. Por eso es isotérmico, ¿verdad? Este es del Robert Boyle. La de Charles es igual a otro que es isobárico. Aquí es cuando la presión es constante. Ya tienen dos contenedores. Y acá donde la presión es constante, por lo tanto es volumen 1 sobre temperatura 1 y volumen 2 sobre temperatura 2. Ya, así como la presión no da, ¿verdad? Por eso es isobárico, bárico. Entonces, esto es igual de importante. Y la última es la de Gay-Lussac. Este es isocórico o isométrico. Ya, ustedes les pueden dar cualquiera de estos nombres. Aquí, entonces, ¿qué falta? Que el volumen sea constante, ¿verdad? Entonces, aquí solo tendríamos que tomar en cuenta la presión y la temperatura.
lo que da que es presión 1 sobre temperatura 1 y presión 2 sobre temperatura 2. Ya, o sea, se les expresa así. Y el último, que igual es con la ley combinada, cuando utilizamos todos, que la presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ya, esa es la ley combinada igual. Lo vamos a ver, creo, en un ejercicio ahora. Y donde es más importante es la ecuación madre. Esto es la ecuación general de los gases ideales. ¿Ya? Gases ideales. Es el pavo ratón. ¿Ya? PBRTN. Donde acá puedes, para que tengan su chanchullito, donde N es los números de moles. M, acá del número de moles vamos a tener la masa y el peso molecular. ¿Ya? O sea, si queremos, no tenemos el número de moles como tal, pero tenemos el peso molecular y tenemos la masa, entonces claramente lo podemos encontrar, ¿verdad? O sea, juntando estos dos, encontramos el número de moles. R, esta es una constante, ¿ya? Esto es, depende con qué unidades estén trabajando, ¿ya? Siempre tienen que ver qué unidades tienen, qué presión tienen. Ya más que todo nos fijamos en la presión. ¿Con qué presión nos están dando? Y respecto a eso utilizamos la constante. Si nos está dando una presión en atmósferas, utilizamos el 0,082. Si nos está dando una presión en milímetros de mercurio, usamos el 62,4. Ya eso tienen que tener mucho cuidado. Depende de qué estén usando. Y las condiciones normales, así son las estándares, los que si no les dan un dato general, les dicen están en condiciones normales, ustedes tienen que suponer que la presión es una atmósfera, ya, por lo tanto 760 mililitros de mercurio, y la temperatura es 273 Kelvin, ya, esas son condiciones normales. En el volumen molar siempre va a ser 22,4 litros, ya, entonces eso sería por si les pide en un ejercicio que le expresen en condiciones normales, ustedes ya tienen los datos como tal. Estas son las condiciones normales cuando necesiten. Ya, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Tal vez aún no lo vieron todo con el doctor, pero esto es, creo que avanzamos, se avanza un poco en colegio. Así que ¿alguien tiene alguna duda? Como ven, son puros formulitas. ¿Verdad? O sea, lo importante es esto y el pavo ratón. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo, chicos? ¿Está claro? Sí, está claro, Axel. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con los ejercicios, ¿ya? Ya. Aquí que me equivoqué. Ya dice, determina la fuerza que ejerce una corriente de gas sobre un tapón si la presión en el tapón es de 206.785,71 pascales y el área afectada es de 1,9607 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que encontrar? La fuerza. Muy bien, ya sé, es ahí. Siempre tienen que partir. ¿Qué tenemos que hacer? La fuerza. Y para encontrar la fuerza, cuando ustedes ven ahorita fuerza, ¿a qué fórmula lo relacionarían? ¿Qué fórmula se les da cuando Fuerza dicen es fuerza? igual la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y a partir de eso Muy bien, podemos despejar la fuerza. muy bien. O sea, cuando piensan, ustedes dicen, ah, puede ser esto, ¿verdad? Podemos utilizar esto. Fuerza sobre área. Ya, pero a ver, le haremos algo gráfico. Dice, tenemos una corriente de gas y un tapón. Imagínense, aquí tenemos, y aquí tenemos un tapón. ¿Ya? Y aquí está el gas. Está por aquí, está por ahí el gas. ¿Ya? Vamos a hacer qué fuerza
este gas está sobre el tapón, ¿ya? ¿Qué fuerza está necesita para que esté ejerciendo sobre este tapón? Y este tapón, supongo, tiene un área, ¿ya? Porque el tapón se ve del área, ¿ya? Y eso es como lo podríamos interpretar. Entonces, a ver, ¿tenemos fuerza? No. ¿Tenemos el área afectada? Sí, ¿verdad? Tenemos el área afectada. Acá está. ¿Tenemos la presión? Muy bien, entonces tenemos la presión. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? La fuerza, ¿verdad? Entonces decimos que la fuerza va a ser igual a ¿qué? Presión por área. Entonces la fuerza, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, chicos, díctenme, díctenme. No se duerman. Ah, ya. Ah, ya me estás dando la respuesta, ¿verdad? Ya, ya, sí, está bien. 40,54. Sí, están. ¿Sale eso? Ok. Sí, Oxy sale 40,54. ¿Y acá qué sería entonces? 40,54 ¿qué? ¿Qué unidad tiene la fuerza? Perdón, perdón. Ya estamos aquí en pascales. Están haciendo por metro al cuadrado. ¿Qué unidad le da eso? Newton auxiliar. Newton. Muy bien, Newton. ¿Por qué? Porque Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Y aquí es donde se va a ir tanto metro cuadrado contra metro cuadrado y va a quedar Newton, ¿verdad? Así que solo erecito. Fácil, ¿verdad, chicos? O sea, no tenía más que rebuscar. O sea, tienen que saber interpretar, sí, ver qué fórmula tienen, cuál se les está dando. ¿Ya? Y como obviamente lo único que vimos es en fuerza era presión encima de fuerza sobre área, y vamos a utilizar esto. Y además con los datos ya era más obvio. Ya no se olviden de las unidades. Ya tal vez aquí les hubiera dado en centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Tendrían que haberlo esto convertido, ¿verdad? Porque no se hubiera ido con pascales, o sea, no hubiera terminado en fuerza. O sea, eso también cuidado, ¿ya? Esas son mañitas que se los puede poner. Ya aquí más bien estaba en metros y por lo tanto se fue normal. Pero hubiera estado en centímetros, hubieran tenido que hacer la debida conversión del área. Chicos, entonces vamos al siguiente. A ver, aquí tenemos un ejercicio de lo que vimos, de los ejemplos. Ya, acá tenemos la imagen y dice que dada la siguiente figura, y teniendo en cuenta que la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre mililitro, lo que les dije, ¿verdad? Determinar la altura del mercurio X en centímetros. En centímetros. Ya acá este es el X. Ya miren, aquí tenemos. Por lo tanto, es uno de los casos, ¿verdad? Donde uno de ellos acá tiene más cantidad de, en este caso, vean, mercurio. Ya se está sobrepasando. Pero siempre que hacemos lo primero, medir la línea. Por lo tanto, tenemos que hacer una igualación. ¿Qué puntos tomaría? ¿Qué puntos me señala? M y N. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la presión de M va a ser igual a la presión
de N. Es por eso que trazamos estos, ¿ya? Esta línea. O sea, ya estamos haciendo la debida igualación. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Porque aquí el mercurio no está. Aquí está agua. Y aquí, justo en el límite, igual hay mercurio. Por lo tanto, utilizamos este punto. Este es el punto que delimitamos entre ambas sustancias. Ya, entonces, ¿qué podemos poner en presión de M? ¿Qué tenemos en M? Exacto, tenemos del agua, ¿verdad? Pero está en, en, en altura, o sea, no está en metros. ¿Cómo lo puedo convertir a presión? ¿Se saben esa conversión, chicos? Ya tal vez no. Ya. El agua, para convertirse a milímetros de mercurio, es igual a 10,33, ¿ya? 10,33 metros de agua. Agua, solo estamos hablando aquí de agua. Es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuánto saldría? 718,06. Ya. 0,76 metros por... ¿Cuánto saldría? 718,06. Muy alto. ¿Está bien? Ay, a ver, ahí hay mucha más varianza. ¿Cuál es la correcta? ¿788 o 55? ¿Alguien? Que igual esté siguiendo la clase. Ah, sí, a mí me sale 55,91. Ah, ya. Sí, En- Oxy, 55,91. Y entonces el 55 sí me parecía mucho. 55,91. Entonces hay de Yo solo lo leí milímetros. como 9. ¿Eh? De No, sí, le mercurio. decía que me equivoqué al typer en la calculadora. Ah, ya. Lo puse No te preocupes. 976. Ah, ya, ya. Entonces ya tenemos 55,91. Entonces ya tenemos en presión, ¿verdad? Entonces, en presión de M, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener del agua, que ya encontramos, que es 55,91 milímetros de mercurio. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Qué más nos está señalando acá? ¿Verdad? La presión atmosférica. ¿Verdad? Tienen que ver todos los componentes. ¿Sobre qué? ¿Qué fuerza está actuando sobre eso? Entonces, la presión atmosférica. En N, encuentro colorcito. En N, ¿qué tenemos? Muy bien. Tenemos la presión atmosférica y X, ¿verdad? Que no sabemos, es lo que tenemos que hallar. Más X. Esto está en centímetro. Ya, siempre las unidades para que no se confundan. Entonces, ya tenemos las dos, lo cual tenemos que hacer la debida igualación. Ya no hay nada más, no hay otros componentes que les está afectando, entonces lo igualamos. Que en M hay 55,91 milímetros de mercurio. Y esto más la presión atmosférica. Y esto va a ser igual a ¿qué?
a la presión atmosférica más lo que queremos encontrar, ¿verdad? Esto está en centímetros, tiene que estar esto. Ya. Entonces, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto va a salir X? Aquí obviamente primero va a salir en milímetros de mercurio. Y de ahí recién hay que convertirlo a centímetros. ¿Cuánto va a salir, chicos? Cincuenta y cinco coma noventa y uno. 55.91. Muy bien. 55,91. Fácil, ¿verdad? Porque acá la presión se va a ir con la presión, ¿verdad? Que esto va a ir menos y no es necesario saber por qué se van. Entonces solo quedaría que X es igual a 55,91. Pero esto está en milímetros de mercurio. Cambiado a centímetros, ¿cuánto saldría? Si este es mili, es menos 3 y centímetros es menos 2, solo avanza 1. ¿Verdad? Entonces esto va a ser 5,59. No se compliquen, chicos. Saben que milímetros es por 10 a la menos 3 y centímetros por 10 a la menos 2. O sea, solo avanzaría 1. ¿Verdad? O sea, ¿estoy bien? Chicos. Sí, sí. Ya. Entonces, eso sería todo. Ya habíamos encontrado cuánto era X. Aquí, dato innecesario, la densidad. ¿Ya? Otra vez para confundirlos, para marearlos, para ver dónde utilizo esto y para que ustedes ya duden de sus resultados. Aquí no era necesario. Como ven, era sencillo. Como ven, es uno de los casos, si no me equivoco, es el segundo o tercer caso. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Auxiliar, ¿para qué tenemos la densidad del mercurio? Mm, a ver, porque van a tener ejercicios donde les va a pedir cuánta cantidad, digamos, cuánto volumen o cuánta masa. Y con solo tener la densidad van a hacer la conversión. Ya aquí no era necesario, porque no necesitaban hacer esa conversión. En otros, vamos a ver ejercicios. Creo que hoy día no les puse ejercicios así, pero en otros sí se utiliza. También se utiliza, les van a dar otras densidades, no solo del mercurio. Del mercurio ya se lo tienen que saber como tal, 13,6, pero les van a dar de otras sustancias sus densidades, donde igual van a tener que hacer la debida conversión, pero esto depende que les pide. O sea, en este caso solo la densidad los puso para confundirlos, para, no sé, para que piensen en dónde lo utilizo, en dónde lo meto. Ya, de aquí no era necesario. Se los voy a buscar cuando tengamos con densidad. Creo que no se los puse, no. No, 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 no se los puse hoy. Para la próxima, ¿ya? La próxima se los voy a poner densidades, porque ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo correlacionamos? Ya más que todo es cuando queremos encontrar la altura, si no me equivoco, y en algunos hay una fórmula donde hay la densidad por la altura. Cuando utilizamos aceite en este caso, necesitamos encontrar o la altura del aceite o la densidad del aceite. Y es como hacen una correlación, o sea, hay
relación de ambas, que la densidad del mercurio por la altura del mercurio es igual a, digamos, la densidad del aceite, cualquier aceite, y la densidad del aceite, y la altura del aceite. ¿Ya? Y en estos casos sí necesitan, digamos, encontrar, saber la densidad. Pero en este caso no. Vamos a ver ejercicios, no se preocupen. Vamos a ver todo lo que involucra con estas cosillas. ¿Ya alguna otra pregunta? Ya, entonces, no, vamos con este. Dice, determina la presión del gas y tenemos que considerar el gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Aquí ya nos están dando. ¿Qué tenemos que hallar? La presión. Miren, aquí ya lo hizo la delimitación de C, en este caso ya no es A y B siempre. Miren, en este caso lo está haciendo C y D. Vamos a volver acá. ¿Cómo empezaría? A ver, ¿cuál es siempre es el primer paso que tienen que hacer? Muy bien, entonces sabemos que las de C, la presión de C va a ser igual a la presión de o sea, ahí. Entonces tenemos que saber qué hay en el lado de C y qué hay en el lado de D. A ver, primero vamos con C. ¿Qué hay en el lado de C? Ya, hay la presión del gas, ¿no ve? Cual sea que tenga el gas, más esta H, que es la altura. ¿Hay algo más? No. ¿Qué tenemos en D? La presión atmosférica. Muy bien. En D solo tenemos la presión atmosférica. ¿Qué tenemos que encontrar? Esto tenemos que encontrar, ¿verdad? Entonces, hacemos la debida. Con azul. Entonces, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. Aquí va a ser más o menos. Menos, ¿verdad? No se olviden. Más siempre pasa menos. No se olviden cuando despeje. En este caso es la altura. Ya. A ver, aquí no le pone una altura. Lo pondremos de 10. Ya, digamos que la altura aquí tiene de 10. No se podría hacer aquí. Digamos 10 centímetros. ¿Cuánto saldría? Consideren que aquí la presión atmosférica estamos bajo el nivel del mar. Ya digamos que no. Estamos nosotros en el nivel del mar y estamos utilizando esa presión. Entonces, ¿qué dato pondrían acá? Si les digo que estamos sobre el nivel del mar. 760 milímetros de mercurio. Muy bien.
Ujú. Cuando no les dé un dato de la presión atmosférica, ustedes solo lo van a sobreentender como 760 milímetros de mercurio, ¿ya? A menos que no les digan el lugar o dónde se está dando la referencia, dónde se está haciendo, ustedes tómenlo como milímetros de mercurio, ¿ya? Y esto está en 10. ¿Está bien que ponga solo 10? Porque miren, aquí están centímetros y aquí están milímetros, o sea, no sumaría, no restaría, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la conversión? 100. Muy bien. Solo recorren milímetros de mercurio. Porque es de mercurio, ¿verdad? O sea, estamos haciendo que es de milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto sería, chicos? 660. 660 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Entonces, solo era eso. Aquí, entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que cuando no les den la presión atmosférica, siempre tómenlo como 760, ya como si estuvieran sobre el nivel del mar. Ya, o sea, si no les dan alguna, digamos, alguna referencia del lugar, por ejemplo, hasta aquí hubieran dicho, tome en cuenta que nos encontramos en la ciudad de La Paz. Entonces no tendrían que haber tomado 760. ¿Cuánto habrían tenido que tomar? Muy bien, ¿verdad? O sea, aquí esto es respecto a dónde están. La presión atmosférica siempre es respecto a dónde están, pero si no les da ese dato, tómenlo como 760. ¿Ya? Y esto es el 100 la altura porque no nos dio, tal vez nos dio y olvidé de colocar el dato. No creo que no lo hayan puesto. Entonces, ¿tienen alguna duda de este ejercicio? Como ven, es siempre la igualación, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el lado de C? ¿Qué tenemos en el lado del otro, en este caso D? Y nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Ya. Como no hay ninguna duda, les voy a decir que hagan este. ¿Ya? Es lo mismo. A ver, aquí es 10 centímetros. No, miren, es la misma fotito. A ver, vamos a cambiarlo. Sí, he visto la misma fotito. A ver. Vamos a eliminarlo. Y les voy a dar otro. Ay, no sé, a ver cómo les doy. Seguro esto no. Pues este, no, es este. A ver. Que sea casi lo mismo. Ya, a ver, digamos aquí tienen el balón. Igual va a venir aquí el tubo, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Va a subir. Va a subir, va a subir, va a subir. Aquí, como siempre, tienen una presión atmosférica, ¿verdad? Siempre va a haber acá una presión atmosférica. Siempre. Ya no se olviden de eso. Y a ver cómo lo hacemos entonces. Aquí, digamos que hay un gas. Ya digamos, aquí está el punto A. Y todo está llenado. Ya, entonces, por lo tanto, ese es otro caso, ¿verdad? Tienen que hacer la debida igualación. Entonces, es preferible que haya acá y sea de B. La altura va a ser esta. La altura va a ser esta. Y para que no sea 10 de nuevo, lo cambiaremos.
A ver, ¿cuánto lo cambiamos? Que sea 25 centímetros, ¿ya? 25. Sí, no va a ser tanto. Sí, ya chicos, les doy que hagan ahorita esto. Ya saben, ¿verdad? Ya mira, ya tienen. Y solo tienen que encontrar la presión del gas. ¿Ya? ¿Está claro? Y le van a levantar la manito, ¿ya? Y esto es mercurio. Mercurio. Y esta es una solución de mercurio. Acá. Todo esto es mercurio. Van a levantar la manito ya cuando terminen. Ahí ven, qué rápidos. Y a ver, 3 personas. Que levantan 3 personas y se van a ganar las tres puntitos. Ya van 2. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? O ya son los 3. Ahí están los 3. Ya, a ver. Abidán, ¿cuánto te ha dado? Axi, a mí me ha salido 1010 milímetros de mercurio. Ya, a ti te soy 1010. A ver, Johnny. El mismo resultado auxiliar. Muy bien. Y Natalie, igual. Ya, muy bien. Vamos a hacer ahorita una prueba. Me voy a dictar primero. Johnny, me dijiste, ¿quién más? Abidán. Mamá Huanca. Mamani, Juan Capitán, ya, y Natalie, si no me equivoco, ¿verdad? Natalie, Hanasa, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Nada? ¿Ni una pequeña idea? Tal vez se pueda hacer por regla de 3, ¿o sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Es que nos dice que tenemos el volumen del gas, que es 23 centímetros cúbicos, a una temperatura de 69 grados. Entonces queremos hallar el volumen que ocupa a 13 grados. Mm, puede resultar, ya, puede resultar, pero ya, a ver, digamos, tenemos esto. Siempre es bueno graficar. Tienen un recipiente y dice que esto está a una presión constante. Y va a ocupar un volumen y tiene una temperatura. Y entonces, como está bajo presión, digamos que acá está y lo está apoyando, digamos, su tapón, lo que sea. ¿Ya? Y aquí tienen todas las partículas. ¿Ya? Este tiene un volumen, digamos, le llamamos 1, de 23 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y una temperatura de 69 grados centígrados. Ya, eso nos está diciendo. Luego, dice, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Entonces tenemos el mismo recipiente, pero, acá. Pero obviamente está disminuyendo la temperatura. Está disminuyendo mucho, por lo cuanto aquí disminuye a 13 grados centígrados. Y no sabemos qué volumen ya está. Aquí suponemos que el volumen aquí, que acá se incrementó. No nos está hablando nada de las presiones. Por lo tanto, suponemos que la presión es constante.
presión va a ser constante. ¿Y a qué ley atribuimos cuando la presión es constante? Cuando le dije al principio. ¿Qué ley es? ¿Qué proceso es? Chicos, chicos, ¿qué ley es cuando está la presión constante? Al principio les dije. La ley de Boyle. Ya, es la ley de Charles, ¿ya? Es, por lo tanto, es un proceso isobárico, ¿verdad? Isobárico, bárico, presión constante. Y la fórmula para esto era volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué tenemos que hallar? Volumen 2. ¿Cuánto sale esto? Ah, tomen en cuenta que el volumen nosotros usualmente lo expresamos en litros y la temperatura, como les dije, en Kelvin. Ya, no se olviden de eso. ¿Cuánto saldría? La temperatura 2, ¿cuánto va a ser? 13 más 273 es 286 Kelvin. ¿Verdad? Porque a grados centígrados solo se le suma 23. Aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, 1,67, ¿verdad? ¿Qué unidades? ¿Litros o centímetros cúbicos? A ver, ya, a ver, ya. Pero en litros, a ver, en litros, ¿me lo expresas? Si aquí volumen 1 queremos a litros, entonces va a ser 0,023 litros. Y la temperatura 1 va a ser 240. 69 más 200, 342. ¿Verdad? Se le suma 273 grados centígrados. ¿Cuánto saldría esto entonces? Me sale 273. ¿Todo esto? Sí, Oxy, pero tiene decimales al final. 273. Uy, el volumen es un montón. Litros. Mm, a ver, ¿les sale esto, chicos? Porque miren, aquí ya estaría, no estaría igualando. ¿Sale eso? 286 por 0,023 entre 342. 0,019. Ah, ya, bueno, ese es otro resultado. 0,019. ¿Cuál es, cuál es la correcta? Como escrito auxiliar es 0,019 Ah, ya. litros. Uy, ¿cómo han sacado otras cantidades? Ya, 0,019.
19. Sí, auxiliar, Ya, 19 litros. ahí entonces eso sería. Ya si se expresa así, como les digo, en litros. Pero si les pide en centímetros cúbicos, sería 19, algo, ¿verdad? Si es que tiene decimales. ¿Tenía decimales? Sí, largos decimales. Dítame uno. Dos, su Ah, ya. último, del 19 2. Entonces, centímetros cúbicos. Ya, entonces es lo mismo. Depende qué les está pidiendo el problema, pero usualmente se expresa en litros. Ya nosotros utilizamos estas unidades, litros, Kelvin. Ya, por lo tanto, lo estoy expresando en litros. Y chicos, solo era eso. Tal vez lo que su compañera dijo al principio que podíamos hacer regla de tres, sí iba a dar, tal vez. O sea, sí iba a dar en sí, ¿no? Pero necesitamos saber por qué. En este caso estamos utilizando la ley de Charles. ¿Ya? Acá tengo otro, pero bueno, ya me van a botar de la facultad. Así que, ¿les parece que les dé de tarea o quieren hacerlo la siguiente semana? Auxiliar, tengo una pregunta. ¿Por qué la ¿Cuál? relación entre grados centígrados no es lo mismo entre la relación de grados Kelvin? No, Kelvin no es grado. En ¿Por este, qué no es lo mismo? centígrados Kelvin. Ah, ya. Sí, ¿por qué no es lo mismo la relación? Porque hay en temperaturas, varía. Por ejemplo, en grados centígrados, cuando hacemos una relación, aquí es sobre 5. Pero cuando queremos expresarlo nosotros en Kelvin, es Kelvin menos 273 sobre 5, ¿ya? O sea, si queremos llegar a esta relación, tenemos que hacer esto. Para Fahrenheit hay otro, para el de... ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Uy, se me fue. Pero hay otros. ¿Cómo queremos expresarlo? O sea, esta es la relación que hay. Aquí tengo, ¿dónde está? Pero vamos a ver acá. Acá. ¿Dónde se los mostré? ¿Dónde se los mostré? Acá. Esa es la relación que se ha establecido. Ya, aquí es Kelvin menos 273 sobre 5, sobre grados centígrados. Usualmente hacemos esta relación. Siempre les van a dar en sus ejercicios grados centígrados, pero ustedes lo que tienen que manejar es en Kelvin. Por lo tanto, si lo manejan en Kelvin, tienen que hacer esta operación. 5 con 5 se va a ir, ¿verdad? Porque 5 va a ir aquí a multiplicar y en el denominador, numerador se van a ir. Por lo tanto, el 273 que va a hacer va a pasar a sumar para que solo quede Kelvin. Entonces, centígrados más 273 y recién lo hemos expresado en Kelvin. Aquí va a ser igual si queremos expresando en Fahrenheit y que nos dan en Fahrenheit y nosotros sabemos que tenemos que expresarlo en Kelvin, entonces hacemos, digamos aquí en Fahrenheit les da 10. Entonces hacemos la resta. 10 menos 32 sobre 9 por 5 que va a ir a multiplicar más 273. Ya, o sea, tenemos que hacer esa operación, tenemos que relacionarlos. ¿Qué temperatura, qué unidad de temperatura nos esté dando? Y todo siempre llevarlo a Kelvin. Pero en grados centígrados es más fácil porque solo tienes que sumar 273. Ya, esa es una estandarización que se nos ha dado. Por eso, mira, dice sumar 273. Ya, esa es una estandarización. Por eso no es igual. Aquí no tengo. Hay una más bonito que creo que todo los explica. Pero es de la relación. O sea, no se compliquen tanto. A grados Celsius solo sumen 273 y ya van a tener Kelvin. Nada más, ¿ya? O sea, no lo dejen solo en grados centígrados. Tienen que transformarlo a Kelvin. O si no es de grados centígrados, aquí tienen las relaciones. ¿Ya? Pero usualmente es grados centígrados. Siempre súmenlo. Acuérdense, sumar 273. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Ya te quedó más claro? Por eso siempre lo sumamos, porque esas son las unidades en gases. Más que todo cuando veamos pavo ratón,
sí o sí, tienes que transformarlo en Kelvin. Volumen igual, sí o sí tienes que transformarlo a litros. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que coincidir, a ver, ¿dónde estás? Con la constante R. ¿Mirad? Porque la constante R sí o sí es litros sobre Kelvin. Sí o sí, litros sobre Kelvin. O sea, sí o sí tienes que hacer, porque si no lo cambias, o sea, no sirve de nada. Sí o sí tiene que ser litros sobre Kelvin. Aquí lo único que va a variar, lo único que tú tienes que ver es la presión, cuál está manejando, o atmósferas o milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Más claro? Más. Sí, auxiliar, gracias. Ya, chicos, entonces, antes que me voten, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios más. ¿Les parece que les dé de tarea? No. Vamos a resolver, ¿ya? Porque sigan viéndolo con el doctor. Seguro van a ver ejercicios. Y vamos a resolver. Seguro ya ustedes van a estar ahí más. Ya van a tener mejor idea de cómo